Giovanni, mija, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, hermanos, pues buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Qué bendición estar aquí en la iglesia, ¿verdad que sí, hermanos? En el templo, mirarnos, otra vez mirarnos, hermanos, y poder cantar y poder estar aquí, hermanos, para aprender un poquito más de la Biblia, de la palabra de Dios, hermanos, porque pues debemos de aprender de esta carta de nuestro Dios. Ya, hermanos, como les dije la semana pasada, terminamos de estudiar la carta de Primera de Corintios. Hoy vamos a estudiar, hermanos, otra carta también escrita por el apóstol Pablo. Hermanos, esta carta que vamos a estudiar es muy diferente a la que terminamos de estudiar, es muy diferente. La carta, hermanos, que estudiamos las semanas pasadas fue una carta del apóstol Pablo, lo repito, a la iglesia de los Corintios, donde el apóstol Pablo los regañaba fuerte, muy directo el apóstol Pablo a esa iglesia. La de hoy, hermanos, la que vamos a estudiar por las próximas semanas, no vemos eso en esa carta. Era una iglesia, hermanos, que amaba al apóstol Pablo, que procuraba que el apóstol Pablo estuviera bien, que procuraba que el apóstol Pablo tuviera ayuda, sostén, lo que los corintios, hermanos, no, el apóstol Pablo, se recuerdan que él decía: yo prefiero trabajar con mis manos antes de que ustedes me den, porque no quiero ser tropiezo, porque el apóstol Pablo conocía la carnalidad de los hermanos de Corintio. El apóstol Pablo sabía que no eran tan espirituales y que probablemente después le iban a echar en cara al apóstol Pablo lo que ellos hacían por él. Pero estos hermanos de esta iglesia que vamos a estudiar se preocupaban por el apóstol Pablo, le mandaban ayuda sin que el apóstol Pablo lo requiriera, sin que el apóstol Pablo lo pidiera, hermanos, le mandaban ayuda. Hay mucha diferencia. Y podemos, hermanos, pensar nosotros, ¿qué clase de iglesia seré? O sea, personalmente, ¿qué clase de hermano soy? ¿Cómo me ve el Señor? ¿Soy como los de Corinto, que no les interesaba el siervo de Dios? La palabra de Dios nos dice que si alguno ha sido instruido en la palabra, debe de hacer partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, nos dice Gálatas. Pero los corintios no eran así, pero los que vamos a estudiar hoy sí eran así. Entonces, ¿quién seremos nosotros? ¿Seremos como la iglesia de Corinto? Me refiero a lo personal. ¿O seremos como la iglesia que vamos a estudiar el día de hoy? La carta que vamos a estudiar, hermanos, es decir, la carta que vamos a estudiar es Filipenses. Una carta, hermanos, bien preciosa. Su contenido, hermanos, es fabuloso. De la manera que el apóstol Pablo deja ver el amor hacia estos hermanos. Se dice, hermanos, no me di la tarea a leerla toda, pero al parecer, hermanos, se dice que en esta iglesia, en esta carta, ni siquiera se nombra la palabra pecado. Obviamente que se dejan evidencias, pero así directamente la palabra pecado parece que no está en esta carta. Porque el apóstol Pablo, todos somos pecadores, ¿verdad que sí, hermanos? Amén. Todos somos pecadores, todos cometemos pecado.
Pero el apóstol Pablo deja ver en esta carta el grande amor que tenía por esta iglesia cuando escribió la carta. A la carta de Filipenses, hermanos, se le conoce como la carta del gozo. La carta del gozo. A la carta de Corintios, hermanos, no se le llamaba la carta del gozo. El apóstol Pablo, provee del apóstol Pablo, cómo los regañó porque era necesario que los hermanos se alinearan un poquito. Pero en esta carta no vemos eso. Entonces, hermanos, les animo a que por las próximas semanas estemos aquí y juntos aprendamos de esta carta de Filipenses. Aquí en esta carta, hermanos, nos va a enseñar y nos va a decir cómo debe de ser la vida del cristiano, a quién debe de imitar la vida del cristiano. Nos habla de que no nos preocupemos por el afán. Nos habla de que seamos imitadores de Cristo. Si usted es constante, hermanos, en las escuelas dominicales, téngalo por seguro que algo va a aprender de esta carta. Pero si viene hoy y no viene 2 domingos y luego vuelve a venir, no va a aprender como se debe de aprender la palabra de Dios. Esta carta de Pablo, hermano, a los Filipenses es muy hermosa, lo vuelvo a repetir, es preciosa en su contenido. Hoy, hermano, solamente trataremos de tener una pequeña introducción a esta carta. Es totalmente diferente, hermanos, a la carta de Corintio. A esta carta, lo vuelvo a repetir, se le llama la carta del gozo. Y hermanos, el apóstol Pablo todo podía tener menos gozo de cuando fue escrita esta carta. El apóstol Pablo, hermano, estaba en una cárcel. Era prisionero. Y el apóstol Pablo, hermanos, no dio indicios de quejarse de sus condiciones. El apóstol Pablo se preocupaba por el evangelio y por los hermanos. Nunca, hermanos, vemos al apóstol Pablo que se quejara. Por eso les digo, hermanos, el apóstol Pablo todo debería de haber escrito menos gozo. Porque su condición era todo menos gozosa. Sin embargo, hermanos, la persona que está llena del Espíritu Santo de Dios, aún en las circunstancias, puede tener ¿qué? Gozo. Por eso quisimos que cantáramos grande gozo hay en mi alma hoy. Debemos, hermanos, de aprender a tener gozo a pesar de nuestras circunstancias y a pesar de los problemas en los cuales estemos. A pesar. Debemos de tener gozo, debemos de tener fe de que Dios, porque el apóstol Pablo, hermano, sabía que todo lo que le pasaba era con un propósito de Dios hacia él. Él dice, hermanos, en esta carta, dice, mis prisiones, dice, han hecho que el evangelio sea predicado. Es verdad que a veces el apóstol Pablo dice, unos lo predican a Cristo sinceramente, otros, dice, lo hacen de mala voluntad, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero el apóstol Pablo sabía, hermanos, que lo que le pasaba era por voluntad de Dios, era con un propósito. Y eso, hermanos, lo llevaba a que el apóstol Pablo en sus circunstancias tuviera gozo, porque él decía, yo sé que algo está pasando, Dios lo está permitiendo. No se apachurraba, no se quejaba, sino que tenía y siempre mantenía el gozo del Señor
en su vida, en su corazón. Mientras que Corintio fue una carta muy dura, muy directa, como les decía el apóstol Pablo, que eran carnales, el apóstol Pablo no quiso recibir nada de los corintios por la clase de hermanos o la clase de personas que eran los corintios. Pablo, hermanos, amaba a los filipenses amaban a Pablo, procuraban ayudarlo en sus necesidades. El apóstol deja ver muchas evidencias del amor que tenía por esta iglesia. Entonces, hermanos, el escritor, algo muy básico que nosotros ya lo sabemos, el escritor fue el apóstol Pablo de esta carta. Los destinatarios, hermanos, fue la iglesia de Filipos. Lugar de escritura, una prisión en Roma. De allí, de esa prisión, mandó esta carta. Esta iglesia de Filipos fue, hermanos, si se puede decir, fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Esta iglesia, hermanos, si se puede decir de esta manera, fue en la casa de una mujer. Esta mujer se llamaba Lidia. Ahorita lo vamos a leer. Dice, hermanos, que cuando el apóstol Pablo, y si ustedes se recordarán cuando nosotros estudiamos los viajes misioneros del apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo llegó a Filipos, dice que no había sinagoga. Dice que una vez ellos salieron junto al río donde solía hacerse la oración, y había muchas mujeres, pero no había hombres. Por eso no había una sinagoga, hermanos, porque dicen que para que una sinagoga fuera establecida se necesitarían por lo menos 10 judíos, 10 hombres. Allí no había 10, por lo tanto no había sinagoga. Pero el apóstol Pablo fue a una reunión de oración y dice la palabra de Dios que allí estaba una mujer que se llamaba Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, y Dios abrió el corazón para que ella estuviera atenta. Y parece que en su casa, hermanos, comenzaron a reunirse, y allí surgió la iglesia de Filipenses, la iglesia de Filipos. Entonces, hermanos, su lugar de escritura fue una prisión en Roma. Cuando Pablo, vean, hermanos, en Hechos capítulo número 16. Hechos capítulo número 16. Versículo número, leo para ustedes, Hechos 16. Bueno, vamos a leer desde el 1, hermanos, desde el 1. Tenemos tiempo, hoy solamente es introducción. En Hechos 16, 1, me siguen con su vista. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Dice la palabra de Dios, hermanos, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas.
Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Sigue diciendo, hermanos, un varón macedonio estaba en pie rogando y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Versículo número 11, hermanos, dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia. Y el siguiente día, dice la Biblia, hermanos, a Neápolis. De allí, hermanos, de Neápolis, dice el versículo 12, de Neápolis a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Aquí, hermanos, en el versículo 12, no sé cómo poder explicarlo. Pero aquí en el versículo 12 lo voy a volver a leer. Y de allí a Filipos. Y luego dice, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Dice, hermanos, que esta pequeña ciudad, no puedo explicarlo bien como quisiera explicarlo bien, pero dice que esta ciudad era dominada por las leyes de Roma. Dice que era una pequeña Roma en ese lugar, gobernada por sus leyes. Y dice, hermanos, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad. Vean lo que dice, algunos días, muy importante, no nos dice cuántos días estuvieron allí, hermanos. Versículo 13, y un día de reposo, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos, dice allí, hermanos, a las mujeres, no habla de hombres, a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y sigue diciendo, hermanos, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Entonces, hermanos, por lo que podemos ver aquí en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, esta bendita mujer llamada Lidia pudiéramos deducir que en su casa se comenzó esta iglesia de los filipenses, fundada, si se puede decir, por el apóstol Pablo. Dice que ellos se quedaron ahí unos días, no dice cuánto, probablemente lo suficiente para poner las bases en el corazón de los hermanos para que de ahí surgiera una iglesia, que después el apóstol Pablo les envía la carta que vamos a estar estudiando. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Amén. Muy bien. Entonces, cuando Pablo llegó a Filipos en su segundo viaje misionero, no había suficientes judíos para una sinagoga. Para que una sinagoga fuera establecida debería haber por lo menos 10 judíos, de manera que establecieran una iglesia. Entonces dice que en este lugar, hermanos, era predominantemente gentil la iglesia. Esta iglesia, hermanos, ocupaba un lugar especial en el corazón de Pablo, y después vamos a ver por qué está diciendo así, por qué ocupaba un lugar especial en el corazón de Pablo. Pues en varias ocasiones dieron ayuda financiera al ministerio de Pablo sin que les fuera solicitada. Dice, hermanos, después de llevarle a Pablo la ofrenda más reciente, o sea, la última ofrenda de la iglesia de Filipos, fue enviada por una persona llamada Epafrodito. Esta persona llevó la última ofrenda al apóstol Pablo.
Dice, Epafrodito se enferma gravemente cuando estaba con el apóstol Pablo. Después se recupera. Pablo envía esta carta de Filipenses a los filipenses por medio de esta persona llamada Epafrodito. Pablo envía esta carta a los filipenses por mano de Epafrodito para agradecerles y fortalecerlos en el Señor Jesús. En esta cálida y afectuosa carta de Pablo, él elogia a los filipenses por su fe y por su apoyo. El apóstol los exhorta a centrar sus vidas en Cristo. Esto es, hermanos, lo que vamos a poder encontrar en el contenido de la carta. El apóstol los exhorta a centrar sus vidas en Cristo. Muy importante. También, hermanos, les exhorta a contentarse en todas las situaciones. Pablo prácticamente no menciona problemas en la iglesia, con excepción de una o dos hermanas que hay ahí, que estas hermanas se llamaban Evodia y Síntique. Esa es, al parecer, la única problema que el apóstol Pablo le dice a la iglesia. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor, porque había ahí unas hermanas que no se podían llevar bien, que no había armonía, y eso, hermanos, le preocupaba al apóstol Pablo. Eso le preocupa al Señor, eso le preocupa al pastor, eso le debería de preocupar a usted. Por eso el apóstol Pablo envía esta carta. Conténtense, céntrense en Cristo, sean de un mismo sentir. Y van a ser lecciones, hermanos, muy buenas, con la ayuda de Dios para nosotros. Entonces, allí va a estar Evodia y allí va a estar Síntique. A lo mejor usted es una Evodia, hermana, o a lo mejor usted es una Síntique. Y a lo mejor usted puede venir para que escuche. Dos mujeres que tenían pleitos entre sí, se les exhorta a reconciliarse. Pablo menciona metas dignas que el pueblo debería tener. Vivir en piadosa unidad y amor. Ser fuertes en la oración. E imitar gozosamente el ejemplo de su Salvador Jesucristo. Palabras claves, hermanos, que vamos a encontrar en esta carta son evangelio y son el gozo. Muy frecuentemente vamos a estar encontrando estas palabras. Pablo nos va a enseñar mucho, hermanos, respecto a Cristo en esta epístola o en esta carta. Número 1, Pablo nos va a enseñar que Cristo es nuestra vida. Número 2, Pablo nos va a enseñar que Cristo es nuestro ejemplo. Número 3, Pablo nos va a enseñar que Él es nuestra meta. Número 4, el apóstol Pablo nos va a enseñar que Cristo es nuestra fuerza. Cristo es nuestro todo, hermanos. Amén. No tenemos más nada. Él es nuestra meta. Él es nuestra fuerza. Él es nuestro ejemplo. Él es nuestra vida. Él es todo. Les vuelvo a repetir, hermanos, que el apóstol Pablo era una persona muy cristocéntrica. Siempre todo era Cristo. Siempre era Cristo. Nunca él. Nunca sus hechos. Solamente un día dijo, hermanos, he trabajado más que todos ellos, pero muy importante las palabras que él dijo, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Es Cristo, hermanos. Dice la palabra de Dios que separados de Él,
nada, hermanos, podemos hacer. Nada. Entonces es Cristo nuestro todo. Es Cristo nuestra fuerza. Es Cristo nuestro gozo. Las circunstancias de Pablo, hermanos, eran desde luego cualquier cosa menos gozosas. Lo arrestaron ilegalmente, lo llevaron a Roma y estaba esperando el juicio. Algunos trataban de empeorarle las cosas. Y luego dice como pregunta, hermanos, ¿cómo podía tener gozo en medio de las circunstancias tan desagradables? ¿Cómo este apóstol podía escribir una carta tan hermosa estando en esas circunstancias? Como para pensar, ¿verdad, hermanos? Lo arrestan desde Jerusalén, lo mandan en un barco, la nave se pierde muchas veces, sufría, junta ramas, le pica una serpiente, lo entregan dice la Biblia, al prefecto militar, no sé qué, se lo llevan y ahí, hermanos, escribe esta preciosa carta a los filipenses, la carta del gozo. Va a haber mucho que aprender, hermanos. Porque si somos honestos, hermanos, si somos honestos, a muchos de nosotros nos falta ese gozo. Nos falta ese gozo. Si lo cantamos, grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso. Me da vergüenza cantar eso. Paso todo el tiempo bien feliz. Wow, ¿de verdad? ¿De verdad pasas todo el tiempo bien feliz? Me temo que no. Me temo que no hemos aprendido a gozarnos en las circunstancias y en los problemas. Pedro dijo, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dice, hermanos, diversas, muchas, de muchas maneras, de muchos sabores, de muchos colores. Gózate. Gózate. Dice, escuché, hermano, esta semana un pastor. Este pastor, hermanos, sufre de 1,000 enfermedades. Dice que fue al doctor y le dieron la noticia de que su corazón estaba creciendo, lo cual no es normal. Es una enfermedad. En sus predicaciones, hermanos, usted siente el gozo de esta persona. La facilidad con la cual él hace las cosas, el amor con el cual él hace las cosas. Dice que llegó a su iglesia cuando le dieron esa noticia y les dijo, hermanos, tengo una buena noticia. Mi esposa tiene al mejor esposo del mundo con un grande corazón. Era la enfermedad que él tenía, el grande corazón, pero él lo tomó de una manera positiva. Fue al doctor, hermanos, y le dieron otra mala noticia y llegó y lo volvió a comunicar a la iglesia. Siempre, hermanos, se gozaba y todavía vive y se goza. Tiene un montón de enfermedades, hermanos, y usted lo va a predicar como si nada estuviera pasando.
Él ha aprendido, hermanos, a gozarse en diversas pruebas. Nosotros no hemos aprendido. Si las cosas no salen como yo quiero que salgan, díganme si hay gozo. Hay pleitos. Nos enojamos, tiramos, aventamos. Hermanos, ¿de qué nos sirve enojarnos? En esta carta vamos a ver, hermanos, algo que dice que por nada estés afanosos. Piense un poquito si no es ilógico que usted se enoje o que usted se afane. Deme una persona que por causa de afanarse haya añadido a su estatura un codo. Y si usted me dice, yo añadí a mi estatura un codo porque me afané, yo también me voy a afanar para añadir a mi estatura. Pero nadie, ni por el enojo vamos a lograr hacer nada, hermanos. Nada. Las cosas no se van a solucionar porque usted se enoje, ni tampoco se van a solucionar porque usted se afane. Nada va a suceder. Va a amanecer y el mismo problema va a seguir. Y usted va a seguir como una taza de café, toda nerviosa o nervioso. ¿Saben qué es lo que necesitamos? Aprender a tener gozo en diversas pruebas. Porque eso es lo que nos manda la palabra de Dios. Y debemos de aprender a gozarnos a pesar, hermanos, a pesar de que las cosas no vayan como nosotros esperamos que salgan. Dios siempre tiene el control de todo. Él sabe por qué hace las cosas. ¿Sí o no? Amén. No querramos nosotros tener a Dios encerrado en una cajita y que Él haga las cosas como nosotros queremos. No se va a poder. Él no es más pequeño que nosotros. Él ve las cosas de aquí a meses. Nosotros no. Nosotros apenas podemos ver, pensamos lo que podemos hacer de aquí a la próxima hora. Voy a ir a comer. Voy a ir a descansar. Yo creo que sí. Probablemente no. Probablemente Dios tiene otros planes, otros propósitos. Lo que suceda, hermanos, lo que suceda, debemos de aprender a tener gozo en diversas pruebas. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, estando en esa prisión, escribió esta carta. Pareciera, hermanos, que el apóstol Pablo estaba por allá en Cancún, debajo de una mata de coco, con una pajilla allí y chupándole el agua al coco. Gócense, hermanos. Gócense, la carta del gozo. Sí, Pablo, pues tú estás allá en una hamaca, pues cómo no, fácil escribir esa carta, pero no fue así. Aunque aquí en esta prisión, hermanos, él tuvo un encarcelamiento domiciliario y se le permitía que gente viniera a verlo y ayudarlo. Sigue siendo una prisión, no tenía su libertad. No tenía su libertad. ¿Cómo podía tener gozo en medio de circunstancias tan desagradables? Su preocupación no era por él, hermanos, sino por Cristo y por el Evangelio. Pablo miraba a las circunstancias como algo enviado por Dios, con el propósito de exaltar a Cristo. Lo vuelvo a repetir. Pablo miraba a las circunstancias como algo enviado por Dios con el propósito de exaltar a Cristo. Si Pablo hubiera sido una persona de doble ánimo, se hubiera quejado debido a que la vida era tan dura con él. Vamos a ver ahí, hermanos, en Hechos, son tan amables, Hechos 28. Hechos 28, me siguen con su vista. Vamos a leer desde el 1. Hechos 28, 1. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío.
Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgada de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida. A quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la sinagoga, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Y cuando zarpamos nos encargaron de las cosas necesarias, nos cargaron. Pasados 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Polus. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos el segundo día a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Y luego dice, fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Dice el 16, hermanos: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, a los presos, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un, ¿qué, hermanos? Soldado que le custodiase en calidad de prisionero. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada en contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado, dice allí, hermanos, preso desde Jerusalén en manos de los romanos. He sido preso, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose estos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que, por esta causa, os he llamado para veros y hablaros. Y luego dice, hermanos, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con estas cadenas. Hasta ahí, hermanos. Entonces vemos, hermanos, que aquí el apóstol Pablo va preso a Roma, de donde creemos que fue escrita esta carta de los Filipenses. Ahora vamos a Filipenses, hermanos, si son tan amables. Filipenses, capítulo número 1. El apóstol, hermanos, estaba preso por la razón de predicar el evangelio. Como 2, 3, 4 cartas, 4 epístolas fueron escritas desde alguna prisión, escritas por el apóstol Pablo por predicar el evangelio. Y sin embargo, hermanos, nunca se echó para atrás. Siempre siguió
siempre perseveró, a pesar, hermanos, de todas las pruebas que el apóstol Pablo tenía. Y vean lo que dice en Filipenses, hermanos. Vamos a leo para ustedes del 1 al 11. Aquí, hermanos, vamos a ver algo muy importante que será para la próxima semana. Dice, hermanos, les daré solamente una pequeña idea, pero vean y síganme con su vista. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Gozo, gozo, gozo. Y hermanos, ahí encontramos la palabra. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, lleno de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Hasta ahí. Lo primero, hermanos, que podemos aprender, que vamos a empezar a leer y a estudiar la semana pasada, y Dios abra nuestros corazones y Dios toque nuestros corazones, es, hermanos, ¿cuánto amor usted tiene por los hermanos? ¿Cuánto amor usted tiene por los hermanos? ¿Cuánto ama la iglesia? Vean, hermanos, si nosotros leímos, dice el apóstol Pablo, siempre, siempre, en todas mis oraciones, rogando por vosotros. Y luego dice, con gozo. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo. Podemos ver, hermanos, el amor del apóstol Pablo hacia los hermanos de la iglesia de Filipenses. Nosotros, hermanos, somos una familia, somos hermanos. Por eso así nos llamamos hermanos. Y como hermanos, nos debemos de procurar. Debemos de orar los unos por los otros con gozo. El pastor debe de orar por nosotros. ¿Con qué? Con gozo. El pastor debe de aprender a desarrollar la virtud de orar por cada uno de nosotros con gozo. No porque seamos perfectos, no porque no le causemos problemas, no porque no le causemos desánimo. El apóstol Pablo dijo, estando persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a ¿qué? Es decir, el apóstol Pablo miraba lo que Dios podía hacer con los hermanos de la iglesia de Filipenses. Debemos, hermanos, de orar unos por otros con gozo. A veces oramos, pero estamos dictando casi sentencia.
contra los hermanos. Señor, trata con él, trata con ella. Si no desarrollamos amor, si no desarrollamos gozo, no vamos a poder orar con gozo por los hermanos, por la iglesia. El apóstol Pablo, hermanos, obviamente yo creo que oraba por sí mismo, por sus necesidades, por sus problemas, pero él en esa prisión se acordaba de la iglesia, se acordaba de los hermanos. Cuando estamos con problemas, hermanos, lo menos que nos acordamos es orar por los hermanos, que los demás oren por mí, yo estoy en problemas. Que no ven en la circunstancia que me encuentro, no puedo orar por nadie. Y no es esa la actitud. La actitud, hermanos, es a pesar de orar por los demás. Orar por los demás. Todos, hermanos, dice la palabra de Dios, sabiendo que todos los hermanos están enfrentando las mismas consecuencias, los mismos problemas. Todos estamos en problemas. Todos necesitamos las oraciones de todos. ¿Quién no necesita oración? Todos necesitamos oración. Dice, hermanos, doy gracias a mi Dios. ¿Usted da gracias a Dios por los hermanos? Cuando usted ora, ¿le da gracias a Dios por fulano, por sutano, por mengano? ¿O por aquel no? Porque él no hace como yo quiero. Por ella no, porque ella no se comporta como yo quiero. El apóstol Pablo miraba que estábamos y estamos en un proceso, hermanos. No, Dios no ha terminado con nosotros. No nos dejó aquí. Dios va a seguir trabajando con nosotros. Usted no sabe lo que Dios puede hacer con alguien de aquí que usted está menospreciando. Todo lo que tenemos que hacer es orar con gozo, darle gracias a Dios por los hermanos. Estén o no estén, vengan o no vengan. ¿Verdad que sí, hermanos? Dice, hermanos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Y luego dice en el 5, hermanos, por vuestra comunión en el Evangelio. ¿Sabe qué significa esto? Que tenemos, y luego más para adelante lo va a decir, que tenemos que ser de un solo sentir. ¿Y saben cuál es ese sentir? El de Cristo. ¿Y saben cómo podemos tener el sentir de Cristo? Conociendo la Biblia, conociendo la palabra de Dios. Por eso, hermanos, por eso debemos de venir a la iglesia, debemos de venir a la escuela dominical, debemos de venir a la noche de oración, para que todos seamos de un mismo sentir. ¿Cómo yo voy a sentir igual que el pastor si estoy aquí? Dicen los de Costa Rica, cada caída de una casa. Es decir, si yo me quedo allá a millas de atrás y ustedes van corriendo adelante, ¿cómo voy a ser de un mismo sentir? Es imposible. Es imposible. ¿Por qué? Porque no estamos igual, no vamos en la misma carrera juntos. Para ser de un mismo sentir, usted tiene que leer la Biblia que yo estoy leyendo. Tiene que venir a la iglesia que yo estoy viniendo. Tiene que tener el pastor que yo estoy teniendo. Tiene que adorar al Dios que yo estoy adorando y de la manera que lo estoy adorando. Si no, es bien difícil ser de un mismo sentir. Con que de por sí, así estando en la misma iglesia, a veces nos cuesta ser de un mismo sentir. ¿Se imagina si usted no viene? No viene un mes y luego viene y va a decir, ¿qué están diciendo? Pues te estás perdiendo, te estás quedando atrás y no puede ser de un mismo sentir. Y la oración del apóstol Pablo era para que todos fueran de un mismo sentir en el Señor. Y así vamos a comenzar nuestro estudio el día domingo, hermanos. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie. Señor, te pedimos, Padre, que esta carta, Señor,
sea, Padre, de mucha bendición espiritual para cada uno de nosotros, Señor, que aprendamos y que nos ayude, Señor, a llevarla a la práctica, Señor. Es una carta, Señor, muy rica en su contenido, Señor. Es una carta muy sencilla, Señor, de aprender, pero es a veces muy difícil, Señor, de practicar por el orgullo, Señor, que a veces tenemos, Señor. Te rogamos, Padre, que nos recuerdes, Señor, que cada 8 días a las 10 de la mañana, Señor, vamos a estar estudiando esta carta, Señor, y que el Espíritu Santo de Dios nos despierte, nos redarguya, nos traiga, Señor, para de esta manera fielmente, Señor, ir siguiendo, Señor, los temas que al final, Señor, serán de grande, mucha grande bendición y serán, Padre, para beneficio de nuestra vida espiritual. Bendice, Señor, los restos del servicio en el nombre de Cristo Jesús. Amén.